Bien, volvemos a la, a la segunda sesión de la clase. Vamos recibiendo a todos los compañeros que se van conectando. Ok. Bien, vamos recibiendo a los compañeros que se van conectando nuevamente. Y mientras se van conectando, pues se estarán dando cuenta cuán importante es cada detalle de las recomendaciones que en esta conferencia internacional da el expositor, ¿cierto? Se debe redactar ¿en qué tiempo? Futuro, pasado o presente. ¿En qué tiempo sugiere? Presente, doctor. Presente. Más adelante, cuando veamos las otras partes del masterclass, se van a dar cuenta que también podemos en algún momento redactar en futuro, pero cuando la circunstancia o la condición en algún contrato amerite que lo hagamos. Por lo demás, la regla es presente. ¿Se dan cuenta? Presente. Tenemos que tomar las cosas del contrato. ¿Por qué? Porque tienes razón. Celebrado el contrato, firmado por las partes y pasado por las formalidades, ese contrato está vigente, ¿cierto? Y si utilizamos terminología en futuro, ese contrato vigente presente le estamos dando una connotación de cumplimiento de a futuro. Ojo, no es totalmente absoluto, pero la regla es redactar en presente. Bien, vamos a jugar ahora con esos 3 primeros pasos que acabamos de ver. Y los participantes van a ser ustedes. Vamos a trabajar con pizarra. Ok. Vamos a trabajar con pizarra. Texto. Bien. Empecemos a hacer una práctica ligera, chicos. Todos van a aportar. A ver, ¿qué contrato se les ocurre? Cualquiera. De alquiler. Ya. Vamos a poner entonces el tema es un contrato de arrendamiento. Perfecto. Vamos a trabajar con los subtemas. El tema es el contrato de arrendamiento. ¿Ok? ¿Qué subtemas podemos establecer? Yo voy a escribir lo que ustedes me digan. ¿Puede ser privado para empezar, doctor? Vamos a escribir todo de manera informal. Privado. ¿Qué más? Empezamos con de las partes. Partes. ¿Qué dicen los demás chicos? Lo que se les ocurra. ¿Perdón? Tiempo o plazo. No, monto, doctor. ¿Qué más? Monto. Montos. ¿Qué más? Derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones. ¿Qué más? Lo que se les ocurra. Objeto, doctor. Objeto. ¿Qué más? Lo que se les venga a la mente. De eso se trata la práctica. Conformidad. Conformidad. ¿Qué más? Estamos hablando de un contrato de arrendamiento. Lluvia de ideas. Dirección directa, doctor. ¿Perdón? Correcta. Dirección correcta, doctor. Dirección correcta. ¿Qué más? Sanciones, doctor.
Sanciones. ¿Qué más? Escucho y escribo. Parece sencillo, ¿cierto? Pero no es. ¿Qué más? ¿Qué cláusulas más? ¿Qué temas más del tema de contrato de arrendamiento puedo estipular? ¿Qué más se les ocurre? Garantías. Garantías. ¿Ya? ¿Qué más? La renta. Renta. Sí, doctor. La renta. ¿Qué más? Forma de pago, doctor. Forma de pago. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más tendría que contener nuestro contrato de arrendamiento? Mantenimiento. Mantenimiento. ¿Qué más? A ver, unos tres más. Pónganse en el papel de propietarios o pónganse en el papel de arrendadores, de arrendatarios. Pago de servicios, doctor. Pago de servicios. ¿Qué más? Conservación. Conservación. ¿Qué más? Especificaciones técnicas del lugar, doctor. Especificaciones técnicas del lugar del inmueble, ¿sí? ¿Qué más? Doctor, Y adelante, ¿pueden Paola. pueden ser las prohibiciones? Las prohibiciones, perfecto. Bien, a ver, trabajemos con esto. Trabajemos con esto. Bien, tenemos un tema que es el contrato de arrendamiento, de alquiler, de locación, como quieran llamarlo. ¿Quién podría definirme qué es el contrato de arrendamiento? ¿Quién podría definir? Doctor. Adelante. Sería la cesión de un bien inmueble a cambio de un pago en dinero. ¿Ya? O sea, es la cesión y uso de un bien inmueble. Ya, perfecto. ¿Quién más? A ver, manejémoslo de forma técnica. ¿Cómo definimos de forma técnica al contrato de arrendamiento? Es un servicio con remuneración, doctor. Es un servicio con remuneración. ¿Qué tipo de servicio? De uso, doctor, de uso. Un departamento, una vivienda, un domicilio puede ser de uso ¿Ya? de que lo va a arrendar. Y técnicamente, Gensi, ¿cómo podríamos definir al contrato de arrendamiento? Técnicamente. A ver, ahorita, doctor, ahorita. ¿Cómo podríamos definir? Doctor, ¿es una relación entre partes?
entre dos partes. ¿Ya? Es una relación entre dos partes donde el propietario da un bien inmueble a otra persona a cambio de una renta. Ya nos vamos acercando, perfecto. Entonces sería bilateral. ¿Ya? Ahora, ¿quién me hace la conjunción de todos esos criterios y me da la definición de un contrato? Como abogados, casi abogados ya. ¿Cómo tendría que definir al contrato de arrendamiento? Que es el tema principal y los subtemas ya los hemos puesto ahí en consideración. Tenemos que establecer que el contrato de arrendamiento es aquel contrato por medio del cual un propietario o arrendador otorga, entrega, concede a otra llamada arrendatario el uso y goce de un inmueble, ¿sí?, a cambio de un canon de alquiler por un determinado plazo. ¿Podría ser una definición técnica esa? Sí, doctor. Muy bien. Así nos vamos a manejar. Así tenemos que empezar a definir nosotros como abogados. Bien. Entonces, técnicamente ya lo hemos hecho. Eso es un contrato de alquiler, de arrendamiento. ¿Qué estamos haciendo? Un propietario le entrega a otra, llamado arrendatario, un bien inmueble para usar y gozar a cambio de un canon de alquiler y por un determinado plazo. Perfecto. Tengo la definición de mi tema. En términos claros, lo que estoy haciendo es, si soy propietario, voy a entregar un inmueble a otro llamado arrendatario, inquilino o locador para que use y goce del bien a cambio de una mensualidad que se llama canon o renta de alquiler por un determinado plazo. Perfecto. ¿Qué condiciones o estipulaciones debo poner? Vayamos ahora a analizar los subtemas. Vamos a empezar a ordenar. Privado. Quiero entender que el término privado viene a demostrarnos de que el contrato de arrendamiento puede ser celebrado, puede ser elaborado en el formato de documento privado o documento público. ¿Estoy en lo cierto? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Entonces, eso me va a dar seguramente el preámbulo aquí. ¿Cómo tengo que empezar si es un documento privado? Si lo voy a hacer en el formato de privado. Señor notario de fe pública. Doctor, Señor notario de fe pública, no, doctor. ¿cuál tiene Se que puede poner como conste por el presente contrato. conste por el presente contrato de, ¿cierto? Ese es el preámbulo y el formato de privado. El formato o el inicio o preámbulo del documento público de la minuta empieza con señor notario de fe pública. Ese formato generalmente se usa para hacer documentos en el formato público, ¿cierto? Bien, entonces vamos a descartar aquí. Perdón. Vamos a descartar aquí. Ahora bien, aquí vamos a escribir mejor. El formato que le voy a dar conste por el presente contrato, ¿cierto? Y así sucesivamente. No pueden olvidar, chicos, no pueden olvidar de qué manera se distingue el formato del documento público y el formato del documento privado. No olvidemos que el hecho de poner señor notario de fe pública ya nos da la idea de que va a ser en documento público, pero esa es la constitución de la minuta, ¿no ve? La minuta es el proyecto de escritura pública una vez que pase por la protocolización del notario. Ahora bien. Doctor, un minutito, una preguntita, por favor. Adelante. Cuando se hace un contrato o un documento privado, en principio, ¿se puede elevar a rango de público también, doctor? No. Lo que sí se puede hacer, que si lo hago en el formato de documento público y le pongo la cláusula de conversión,
ese documento público sí lo puedo transformar en un documento privado con el reconocimiento de firmas, pero tengo que ponerle la cláusula de conversión. Un documento privado elaborado en el formato privado no podría pasar a documento público. Gracias, doctor. ¿Ya? Muy buena pregunta. Pero el de público sí con la cláusula de conversión. ¿Estamos? Bien. Doctor, Adelante. ¿por qué de ese motivo de que no sea viceversa el hecho de conversión? Ya, porque desde el diseño del documento, este es el formato de un documento privado, por ejemplo. Conste por el presente contrato de arrendamiento, ¿sí?, que suscriben las partes y que con el solo reconocimiento de firmas y rúbricas ante notario de fe pública surtirá los efectos de documento privado, estableciendo las siguientes cláusulas, por así decirlo, en este formato. ¿Quiénes están suscribiendo este documento? ¿Quiénes están participando de forma directa? ¿El notario? Arrendador y arrendatario. Ah, muy bien, las partes directamente, ¿cierto? Las partes, entonces tiene el formato de documento privado. De ahí que esto no lo puedo transformar en público, ¿por qué? Porque la primera decisión la están tomando de forma directa las partes. Por eso no lo puedo transformar. Ahora veamos el otro ejemplo. Señor notario de fe pública. Aquí abajo voy a poner para que tengamos idea. Acá. Señor notario de fe pública. Vamos a ampliar esto aquí. Vamos a hacerlo así. ¿Sabes qué? Vamos a usarlo esto de acá. Ya. Alejandro levantó la mano. Adelante. No, doctor, perdón, ha sido un descuido. Ya, ok. Vamos a ver. Señor notario de fe pública. ¿Sí? ¿Cuál es el preámbulo que va en este formato de minuta, de documento público? ¿Conste por el presente documento o qué es lo que dice? Entre los... Ya. Va así. Entre las escrituras, entre los registros más bien, entre los registros de escrituras públicas que corren a su cargo, sírvase usted insertar una minuta o la presente minuta de contrato de arrendamiento que suscriben las partes y así sucesivamente. ¿A quién nos estamos dirigiendo? Al notario. Al notario. Al notario de fe pública. Estamos pidiendo, fíjense, esta redacción les había dicho en algún momento, no es por estética, como que se ve más bonito, digamos, si le ponemos, no, tiene un fin. En este segundo ejemplo nos estamos dirigiendo al notario de fe pública y le estamos pidiendo que entre los registros de escrituras que él lleva, que corren a su cargo, se sirva a insertar esta minuta de contrato de arrendamiento que suscriben las partes. Y como este es el formato, el proyecto de escritura pública, entonces lo más probable es que esto se protocolice y el notario nos entregue una escritura pública porque le estamos pidiendo aquello. Salvo que en este formato de documento público, de proyecto de documento público, insertemos una cláusula de conversión y le digamos, en el hipotético caso de que la presente minuta no sea elevada a escritura o a instrumento público, con el solo reconocimiento de firmas, señor notario, surtirá los efectos de documento privado. ¿No ve? Ese permisito le estamos pidiendo. Por distintas razones se puede establecer. De ahí que este documento en el formato iniciado como público podría tener la calidad o el valor legal de documento privado con el solo reconocimiento. Pero el privado, así de forma directa, no podría transformarse a documento público con una cláusula de conversión, porque ¿qué tuviéramos que decirle?
¿Qué tuviéramos que decir en el contrato? Primero que no nos estamos dirigiendo directamente al notario, ¿cierto? Tendríamos que poner en la cláusula de conversión entonces que las partes de mutuo acuerdo, en el hipotético caso de no llegarse a reconocer las firmas, solicitar al notario que proceda a la protocolización del presente documento a efectos de franquear la escritura pública. ¿Quién toma el reconocimiento de firmas y rúbricas? La notaría, La El notaría, notario. ¿cierto? La notaría. Entonces, ¿será viable que un documento elaborado en el formato privado transformarse la orden, la petición al formato público? ¿O no? ¿Sí o no? doctor, parecería que se puede, pero con lo que nos ha explicado usted ahorita, pues no. ¿Saben por qué? Por la formalidad. No olvidemos que los notarios de fe pública son funcionarios fedatarios de los actos jurídicos que las personas realizamos. Cuando le mandamos una minuta con el formato del segundo ejemplo, aquí donde dice señor notario de fe pública, le estamos pidiendo tácitamente ya al juez, ya al juez, que le imprima las formalidades que establece la ley para darle ese valor. ¿Sí? Le estamos siendo muy formal. En cambio, lo otro, que no deja de tener valor, ojo, que no deja de tener valor, es como si dijéramos nosotros las partes hemos constituido este documento y para refrendar y dar fe de que lo estamos haciendo sin ningún vicio en el consentimiento de forma libre, voluntaria, señor notario, queremos reconocer nuestras firmas ante su autoridad. ¿Se dan cuenta? Es el tema de formalidad. Entonces, lo que el notario hace, claro, es un documento privado, formulario, se adhiere un formulario, una certificación de reconocimiento de firmas, firman las partes en presencia, el notario verifica sus huellas digitales, fotocopias de carnet, ¡pag! Y les da una copia del contrato a cada uno con el respectivo formulario. En cambio, en la protocolización, esta minuta que dice señor notario de fe pública se va a quedar en el libro de minutas de la notaría. Se va a efectuar un protocolo, una formalidad de protocolización que consiste en la copia literal del documento que le han dejado, de esta minuta, y les va a franquear en formularios notariales un testimonio, una escritura pública. ¿Sí? Ambos tienen valor para ejecutar una obligación o cualquier cosa, ambos tienen valor. ¿Tiene algún peso mayor el tema de la escritura pública? De pronto sí, cuando quiero hipotecar algo. Puedo recurrir a la hipoteca voluntaria con el documento, con la escritura pública. Directo a derechos reales, quiero hipotecar este inmueble, si es un préstamo o si es un anticrético. Lo que no puedo hacer con el documento privado porque voy a necesitar de una orden judicial. Señor juez, he suscrito este contrato de préstamo de dinero con el señor Tantos y a efectos de garantizar y precautelar la garantía de mi capital, solicito se sirva ordenar a derechos reales que se anote preventivamente. Necesito de la participación del juez cuando es privado. Con el público lo puedo hacer de forma directa. Entonces, si voy a hipotecar, a embargar, lo estoy haciendo con la escritura, hipoteca voluntaria, con el documento privado, hipoteca judicial, ¿no veo? Anotación preventiva judicial. Si yo voy a levantar y voy a cancelar esa hipoteca, así como nació, ustedes saben bien, hemos llevado en Derecho Civil 2, así como nació la hipoteca voluntaria mediante una escritura pública, también debe cancelarse mediante una escritura pública. Lo presento a derechos reales y se levanta. Con el documento privado solicité se hipoteque o se anote preventivamente. Para cancelar y levantar esa anotación preventiva, lo debo hacer también mediante orden judicial. Esos son los pormenores por los cuales se debe respetar estos formatos una vez que nacen. ¿Listo? Está bien, doctor. No se Doctor, una preocupe. pequeña consulta más, por favor. Adelante, adelante, Gensi. En el tema de documento transaccional,
ya sea de dos o tres o cuatro personas que intervengan, Sí. ¿a ese se le denomina un privado o de privado se le puede volver a rango notariado, doctor? Ya, un documento transaccional es un contrato de transacción, como hemos visto. Independientemente de las partes que participen, estos documentos de transacción o contratos pueden ser elaborados en formato público o formato privado. Dependiendo de la naturaleza de puntos transados, las partes deciden, a sugerencia y recomendación de sus abogados, si lo hacen en documento privado o lo hacen en documento público. Por lo general, accidentes de tránsito, reparación de daños, lo hacen en formato privado, con reconocimiento de firmas. Cuando ya se trata, por ejemplo, de accidentes con heridos o temas que tengan que ver con acciones y derechos sobre un inmueble, se recomienda que se haga en documento público. ¿Para qué? Para que nos pueda servir precisamente en algún detalle que podamos registrar en derechos reales, en tránsito, en algún lado, de manera directa, sin estar requiriendo de una orden judicial. ¿Ambos tienen el mismo valor? Ambos tienen el mismo valor, no hay problema. La decisión pasa por la naturaleza del objeto transado y por la decisión de las partes también. Doctor, muy gentil, gracias por la aclaración. Listo. Bien, no hay ninguna duda más, chicos. Es bueno que preguntemos todo acá, todo. Vamos, estamos ingresando a redactar contratos y tenemos que preguntar todo acá. ¿Ya? Bien, entonces, sigamos. Tenemos una estructura que hace un momento hemos hecho. Ahora, organicemos, demos paso al segundo punto. De todas las cláusulas que ustedes han dictado, servicios básicos, tiempo o plazo, renta, monto, prohibiciones, derechos y obligaciones, todo lo demás, ¿cuál es la primera cláusula buscando coherencia y secuencia entre las cláusulas que Las tendría partes. en el contrato? Empezamos por las partes. A ver, vamos a poner entonces partes, así con minúscula nomás. ¿Cuál sería la segunda cláusula? Objeto. Vamos a poner objeto. ¿Cuál sería una tercera cláusula? Vigencia. Vigencia o plazo. ¿Cuál sería una cuarta? Monto. Monto. ¿Cuál sería una quinta? Piensen, chicos, piensen todos. Tengo 23 en línea. Derechos y obligaciones, doctor. Derechos y obligaciones. Y obligaciones. Perfecto. ¿Cuál sería una sexta? Forma de pago, tal vez, doctor. Forma de pago. ¿Cuál sería una séptima? Aclaración de conformidad de partes, doctor, pero creo que hay otra palabrita que no me acuerdo bien. Conformidad o aceptación. Eso es al final. ¿Cuál sería la octava? Servicios básicos. Prohibiciones, ¿cuál sería? Servicios básicos. ¿Cuál sería una novena? Conservación, mantenimiento del inmueble también había. ¿Podría ser? Sí. Sí, doctor. Conservación o mantenimiento. ¿Cuál más sería?
El tema de la garantía, doctor. Tema de la garantía, vamos a ver. Ya, ¿qué más? ¿Y las sanciones? Sanciones. ¿Qué más? A ver, veamos hasta ahí. Las partes. Creo que nadie discreparía en que la primera cláusula tendría que ir las partes. Volvemos a la definición. El contrato de arrendamiento es aquel por medio del cual un propietario entrega a otro para usar y gozar un inmueble llamado arrendatario a cambio de un monto de alquiler para un determinado plazo. Después de las partes, el objeto sería el contrato de arrendamiento como tal, ¿cierto? Es la entrega. Sí, doctor. Ya. Antes del objeto, ¿será necesario establecer algo? Porque dice en materia de contratos, dentro de los requisitos está la capacidad jurídica. En las partes voy a denotar las generales de ley, la capacidad y todo lo demás. ¿Quién va a entregar el inmueble? El propietario. El propietario, el derecho de propiedad, ¿qué nos dice? Es el poder jurídico que tiene una persona sobre un determinado bien para usar, gozar y disponer. Si está entregando en calidad de arrendamiento, tenemos que establecer la capacidad de disposición. Y para ello, ¿qué tendría que poner? Quizás alguna cláusula de derecho propietario, características del inmueble, dónde está registrado y con qué matrícula o no. Eso no iría en el objeto. Les pregunto, porque el objeto del contrato es el ¿para qué hago el contrato? Para alquilar. Entonces el objeto del contrato es el alquiler del inmueble, ¿cierto? Sí, doctor. Ya. Entonces, será necesario establecer una cláusula donde reflejemos y presentemos el poder de disposición, la calidad de propietario del arrendador, o no es necesario. Si voy ante un notario para firmar este contrato y además reconocimiento de firma, si lo he hecho en privado, ¿qué es lo que el notario me va a pedir? Folio. Antes, Los datos, El doctor. folio. Los datos, el folio, mínimamente una información rápida. Y el folio real y la información rápida, ¿qué información le dan al notario y a las partes? ¿Qué acreditan? Las características de la propietario. vivienda, doctor. Las características del inmueble, pero principalmente el derecho propietario. El derecho Si propietario. cuando le facilitamos al notario la información rápida o el folio real, resulta que el último asiento no es el nombre de la persona que está dando en alquiler, ¿va a prosperar ese contrato? No, 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 doctor. No, doctor. no, porque no hay poder de disposición. Si no hay poder de disposición, no es el propietario. Entonces va a ser importante que establezcamos los antecedentes del derecho propietario y, aprovechando la información del folio real o la información rápida, establecer las características técnicas y de ubicación del inmueble, ¿cierto? Entonces acá nos faltaría, en segundo lugar, antecedentes del derecho propietario, ¿sí o no? ¿Qué voy a cocinar? sí, doctor. Sí, ¿no ve? Alguien ya nos está haciendo desear el almuercito. Ya, pero no importa. Entonces, mi primera cláusula, las partes. Mi segunda cláusula, antecedentes del derecho propietario. ¿Por qué, chicos? Porque en la definición que manejamos, es el contrato por medio del cual un propietario
Entonces debo establecer su poder de disposición si es propietario. El notario no les va a reconocer ese documento, menos les va a protocolizar si no acompañan un folio real o una información rápida. ¿Cierto o no cierto? Sí, doctor. A ver, perfecto. La tercera cláusula, entonces, acá podemos jugar con la 2, que iba a ser antecedentes del derecho propietario. Podemos alargarlo hasta acá para que nos entre. Perfecto. ¿Cierto? Bien. ¿Y cuál sería el objeto? ¿Qué cláusula sería? ¿3? El monto, doctor, el monto y el plazo. Entonces, ¿cuál sería nuestra cláusula 3? ¿El objeto? Como objeto. Muy bien. Muy bien. Partes, los sujetos que están interviniendo. Antecedentes, estoy estableciendo que el propietario tiene el poder jurídico de disposición. 3, el objeto. ¿Cuál es el objeto? El contrato de alquiler del inmueble. No se olviden que el objeto siempre es el para qué del contrato. ¿Para qué suscribes el contrato? Para alquilar un departamento, un inmueble o para alquilar. Desde los dos sujetos funciona. ¿Sí o no? El 4, muy bien, puede ser el monto, con preferencia el monto. El 5 podría ser la vigencia y el plazo. ¿Se dan cuenta? En el monto, ¿podría jugar con la forma de pago o no? Sí. Podría, ¿cierto? Monto y forma de pago. ¿Me estoy refiriendo a lo mismo o es cosa distinta? No. Estoy estableciendo el monto y estoy estableciendo cómo voy a pagar. Si por depósito bancario, si de manera directa, si en bolivianos, en dólares. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta, chicos? Cuando empezamos a jugar con esto, parecería aburrido en el sentido de que, pero ya tengo un formato establecido. Es cierto, hay miles de formatos, hay miles de modelos. Pero cuando yo aprendo a manejar esto, la ventaja, la utilidad es que voy a poder formular cualquier contrato que pongan en mi consideración. Cualquiera, especialmente los atípicos. Ese es el plus de este ejercicio conforme hemos visto en el masterclass. Este es estructurar el contrato. Y en esto va a consistir, les había dicho, en ordenar cláusulas, el trabajo práctico que les voy a poner en plataforma. Adelante, Ana María. Doctor, una curiosidad. ¿Hay una garantía? ¿También se puede incluir en uno de estos? Podría ser o manejarlo quizás el monto, ¿no? Y en el mismo monto establecer la forma de pago y establecer también la garantía que se da 1 o 2 meses de alquiler en calidad de garantía. ¿Ya? Bien, vamos a quedar acá, chicos, porque quiero avanzar así de a poquito para empezar con la redacción de 1 o 2 cláusulas que ustedes van a ejercitar en sus domicilios una vez que tengamos ya los 3 primeros pasos bien entendidos y bien definidos. ¿Estamos? Por favor, les decía a la mayoría que esta tarde, noche, vamos a tener la clase de reposición de la clase del 1 de mayo. Les voy a comunicar con anticipación si les parece tipo 6 de la tarde, 7 de la noche, 8, no sé. ¿Qué horario les parecería entre esas 3 alternativas? 6, yo creo, doctor, no tanto. Ya, perfecto. Entre las 5, 5 y media les mando el mensaje para las 6 de la tarde, minutos antes el link, ¿ok? Gracias, doctor. Listo. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Está bien. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos.